Hola Iglesia, muy buenos días, qué bendición una vez más conectados a través de estos medios. Bueno, un abrazo fraternal una vez más para todos, extendemos todo nuestro amor, nuestras bendiciones y declaramos en el nombre de Jesús que a pesar de los días que nos estamos allí alejados, distantes, cada uno en sus hogares, que no nos podemos ver, estamos siendo bendecidos, estamos siendo empoderados por la palabra de Dios, estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares, amén. Bien, quiero invitarles a que sigamos entonces con nuestra serie, Que tu reino venga a mi casa. Yo creo que ya esta es nuestra última predicación con respecto a esta serie y quiero retarlo a que esté constantemente escuchando la palabra, porque cuando el Señor nos decía a través de Josué, quiero que medites en mi palabra día y noche, está haciendo referencia a eso, a que no nos conformemos con leer una vez o con oír una sola vez una predicación, sino que sea algo constante en nuestras vidas, porque cada vez nuestra mente se va a ampliar, nuestro entendimiento va a crecer, vamos a poder dimensionar muchísimo más lo que el Señor quiere que aprendamos, que vivamos, que apliquemos. Y sé que eso va a traer gran bendición a nuestra vida y a nuestra familia, amén. Bien, vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojitos por un momento y juntamente conmigo, todos a un mismo espíritu, en un mismo sentir, le podamos decir al Señor, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo de la alabanza, por habernos podido gozar, Señor, esos cánticos hermosos y deleitarnos en tu presencia. Gracias porque una vez más, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, oyendo la palabra, deseosos, Señor, de tu presencia, anhelantes, Señor, porque tu reino se manifieste a través de nuestras vidas y de nuestros hogares, Señor. Hoy declaramos y creemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo está fluyendo ahora con poder en nuestro interior y en nuestro hogar, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Que cada vez tu palabra sea abriendo, Señor, nuestro corazón, llevándonos, Señor, a ese crecimiento y esa madurez espiritual, donde somos luz y testimonio de tu reino, donde quiera que estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, hemos desarrollado nuestros escalones, hoy nos quedan 3 escaloncitos más de vida, de crecimiento, de avance en nuestra vida espiritual. 3 escalones más que se unen a los 6 anteriores, que nos ayudan a mostrar, a evidenciar el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, Cristo Jesús habita en nosotros y es allí donde la gente tiene que verlo, amén. Y bueno, vamos entonces al punto número 7. Que tu reino venga a mi casa. ¿Y cómo puedo yo hacer para que el reino de Dios se manifieste en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi entorno? Entonces, para manifestar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, debemos ser hombres y mujeres de paz. Di conmigo, hombres y mujeres de paz. Y vamos a ir a la palabra, estamos allí en Mateo capítulo 5, en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bueno, hijos de Dios, no cristianos, hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios, amén. Y ya les voy a decir por qué nombré lo anterior. Bueno, veamos entonces qué significa la palabra paz, porque cuando uno piensa en paz, uno de pronto dice, ay, que la ausencia de problemas, de conflictos, de circunstancias adversas. No, no tiene nada que ver con eso, al contrario. Yo creo que la mejor definición para paz no es la ausencia del conflicto, sino la ausencia del miedo y de la angustia en medio de la crisis. Amén. Entonces, la palabra paz viene del hebreo shalom, que alude a todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. En la Biblia, la palabra paz quiere decir que no solamente trae una liberación de los problemas, sino que lleva a disfrutar de todas las cosas. Eso es lo que hace referencia a la palabra shalom en el hebreo, en el original. Bien, ahora, cuando nosotros vamos a aplicar esto, pacificador es la acción de la paz. Una persona pacificadora es una persona que tiene paz en acción. No es una persona que se la pasa como en los años 70, paz y amor, paz, así todos oyes, como elevados, como fuera del mundo, donde no quieren tener contacto con la realidad. No, eso no tiene nada que ver con paz. La palabra paz hace referencia a algo que viene sobrenatural en nuestra vida.
Y yo quisiera que usted me acompañara allí al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 27. Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Así que no se turbe su corazón, no tengan miedo. La palabra paz a la que hace referencia la palabra no es una paz que el mundo nos muestra como solucionar conflictos, tener reuniones o mesas de acuerdos para solucionar problemas y que, ay, que tú estás bravito, vente contento. No, eso no se trata. La paz es una acción que empieza en el interior y hay muchas personas que andan buscando la paz y muchas veces la están buscando en actividades, en vicios. Por eso hay personas que caen en la dependencia a las drogas. No solamente hablo de las drogas tóxicas, sino también de los medicamentos. Hay personas que necesitan medicamentos diarios y no precisamente porque estén enfermos, sino porque tienen una ansiedad interna constante que solamente puede calmarse a través de una medicina, de un calmante. Entonces hay personas que caen en eso, buscan la paz tal vez en el alcohol, o algunos otros dicen: no, yo quiero una vida de paz, entonces me voy a ir a vivir a las montañas, lejos de todo el mundo, o me voy a ir a la playa donde pueda respirar el aire puro del mar. Bueno, no sé, hay muchas opciones o soluciones que las personas plantean con respecto a la búsqueda de la paz. Pero un pacificador, que es un accionador de paz, no es un individuo pasivo. No es un individuo que vive alejado del conflicto. Al contrario, es una persona que vive en una actitud perseverante y luchadora de dominio propio, de dominio de sus acciones y de sus reacciones. Los pacificadores son los que entran en acción cuando hay conflictos, cuando hay discordias, cuando hay guerras. Este mensaje, que no sé si algunos se acordarán que fue hace muchos años que lo compartí con la iglesia, a mí el Espíritu Santo me lo trae a memoria porque a veces nosotros, y más en estos tiempos donde estamos enfrentando conflictos al interior de nuestras casas, en vez de ser parte de las soluciones, somos parte del conflicto. ¿Ha encontrado usted personas así? ¿O es usted quizás de esas personas que en medio de la crisis, en vez de buscar una solución, aumentan el problema? Que están puntillosos, se cayó el niño. Uy, ¿sí ve? Yo le dije que no lo dejara pasar. Y se chuzan, y están ahí como en una actitud para detonar el conflicto. Esa persona no es pacificadora, es una persona de conflictos. Ahora, también a veces se entiende que pacificador y amor es el que no confronta, el que se queda callado porque es pasivo, yo mejor no digo nada, me quedo callado. No, una persona pacificadora es una persona que está en una acción de solución, pero de una solución no en sus fuerzas, no a su manera, sino a la manera de Dios. Recuerden que todo esto que estamos viendo no puede ser posible a menos de que estemos anclados primeramente al Señor y a su palabra. Recuerden, por eso les animo a que vean de nuevo toda la serie, porque cuando vamos al principio, donde quizás repetía mucho algunas cosas, pero esas cosas son tan hermosas, son un regalo tan maravilloso de Dios, donde nos está revelando todas las riquezas que el Señor nos entregó, de cómo Él, al vivir en nosotros, nos ha llenado de una herencia y de una riqueza imposible de calcular, pero que espera que se desarrolle y que se manifieste a través de nosotros mismos. Entonces, fíjense que venimos como de los anteriores donde hablábamos acerca de que bienaventurado los pobres, ¿cierto? De espíritu. Bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los mansos. Fíjense que es como un ir avanzando poco a poco. Yo no puedo ser pacificadora si primero no tengo un espíritu de mansedumbre, un espíritu enseñable, una persona que sabe oír antes de hablar. ¿Se ha escuchado o ha visto o es usted de esas personas que es ligera para hablar? Que le gusta tener la razón en todo, que le gusta contestar de todos los temas, todo lo que sabe y lo que no sabe se lo inventa porque no puede tener el piquito cerrado. ¿Qué clase de persona pacificadora puede ser alguien que no tiene control de sus palabras y que no sabe oír? Entonces esto es un avance constante en nuestras vidas. Es una evaluación para toda la vida. Todos los días debemos tener este tipo de evaluación, todos los días debemos tener este tipo de examen exhaustivo
a nuestro interior para poder ser pacificadores. Y la verdad es que yo analizaba esta palabra y realmente es muy complejo poder dar todo lo que significa ser pacificador en una sola, pero voy a intentar resumirlo de la manera más clara, práctica posible. Partamos del hecho de que a Dios le interesa más nuestro interior que lo que hacemos o que lo que poseemos. De ahí que viene uno de los principios que nosotros manejamos en Altar de Dios, que para nosotros es más importante lo que es la persona que lo que hace. Y aquí hemos tenido el privilegio de tener personas muy profesionales, llenas de talentos y habilidades, pero que quizás no han tenido un carácter formado o rendido al Señor. Entonces nuestra tarea como pastores, como líderes y el enfoque de la visión de la Iglesia Altar de Dios es formar a las personas que Dios nos adjudica, formar su carácter, formar ese temperamento, formar esas habilidades, para que a medida que van creciendo y se van rindiendo y van haciendo todos estos pasos hermosos en su interior, puedan ser útiles en las manos de Dios. Entonces fíjense que al Señor eso es lo que más le importa, lo que somos en nuestro interior. No lo que tenemos, no los títulos que tenemos, no cuánto dinero tenemos en la cuenta, no. Eso es, volvemos a decirlo, la añadidura y va a llegar y se va a manifestar, amén, gloria a Dios. Pero la esencia es nuestro ser interior. Esa nueva criatura en Cristo Jesús que se permite la formación, la madurez y el crecimiento. Y eso es lo que más le interesa al Señor. Y yo quiero pedirle que usted me acompañe allí a una hermosa palabra que está en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11. Miren que aquí está hablando Pedrito y le dice, Dios usa a Pedro para decir, apártese del mal y haga el bien, busquen la paz y síganla. Esto es algo que no está en nosotros, que necesitamos buscarlo y que como el Señor Jesús lo dijo, yo se los doy. O sea que ya Él lo pone, pero sin Él no existía la paz en nosotros. Ahora, si ya está, igual el Señor nos está instando, como Jesús está en nosotros, Él habita en nosotros, búsquela allí en su interior. ¿Por qué? Porque no es algo que esté externo. La paz no es algo que se vea externamente, es el resultado, es el producto de algo interno, que obviamente se va a ver manifestado en lo externo. Pero yo no puedo buscar la paz afuera, la paz la busco primeramente en mi interior. Y dice, búsquela y sígala. Búsquela y sígala. Y usted dirá, ay, pero ¿cómo aplico eso? La paz, entonces paz y amor y démonos la paz. No. ¿Cuántos de aquí hemos vivido una vida de conflicto interno? Que mostramos una cosa, nos mostramos felices, saludamos con amor, estamos contentos, pero por dentro tenemos un conflicto intenso. Un conflicto quizás con nosotros mismos, falta de aceptación propia, molestia hacia la pareja, molestia hacia el hermano de la iglesia, molestia hacia el compañero de trabajo, molestia con el perro de la esquina. Y vivimos internamente así como perros, como gatos allí estresados en nuestro interior. Vivimos con angustia, con preocupación, con frustración, con una serie de pensamientos sin resolver. Estamos conflictuados en nuestro interior. Y aquí viene otro principio que manejamos en la iglesia. De lo que tenemos, damos. Es cierto, podemos aparentar en algún momento que estamos felices, pero en momentos claves, en momentos donde quizás venga alguien a buscarnos y nos encontró fuera de quicio, ¿qué está viendo en nosotros? Un doble mensaje. Fíjense que el Señor es tan hermoso y nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces no se trata de que no tengamos dificultades, volvemos a lo mismo, se trata de llegar a un equilibrio en nuestro interior donde podamos manejar nuestras emociones, donde aprendamos a tener paz interior, paz interior. Y esa paz solo fluye cuando realmente Cristo Jesús está gobernando. Nos volvemos accionadores de paz, pero hay que buscarla. Ahora, yo no puedo decir que, ay, sí, yo quiero paz en mi casa, pero es que la paz me la tiene que dar mi esposo. Porque es que a veces, por eso el Señor Jesús dice, yo no se las doy como el mundo la da, porque es que cuando hablamos de la paz que el mundo ofrece, estamos viendo cuando yo tenga plata en la cuenta para pagar todas mis cosas, pues súper chévere. O sea,
estoy con paz. Cuando mi esposito no me sobe la pita, estoy con paz. Cuando mis hijitos hagan todo lo que yo quiero, a la manera que yo quiero, estoy con paz. Eso no es paz. Eso es lo que el mundo nos enseña. A tener paz porque tenemos el control de las cosas. Y no es así. La paz de la cual el Señor nos está hablando es acerca de un don que va más allá de todo entendimiento. Es decir, que en los momentos donde debería yo reaccionar con enojo, puedo tener paz y control sobre mis emociones y mis reacciones. Puedo ser pacificadora en los momentos más tensionantes que estemos viviendo. Y yo quisiera animarlo a que usted piense por un momento, durante todo este periodo de aislamiento, ¿cuáles han sido los momentos más tensionantes? Ahora, ¿por qué razón son tensionantes? ¿Qué es lo que detonan en usted realmente? ¿Por qué su casa en algún momento es una casa de conflicto? ¿Cuántos de aquí hemos tenido casas conflictuadas, casas de contienda? Todos en algún momento hemos tenido momentos así. Yo lo he compartido en mi testimonio. Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, nos casamos jóvenes, nos amábamos y nos seguimos amando, pero éramos tan inmaduros. Cada uno de nosotros tenía una serie de inmadureces y de cosas no resueltas, no rendidas, no aprendidas a la luz de la palabra, adicional a la cultura familiar que traíamos cada uno de nosotros. Entonces vino un choque de titanes, vino un choque de culturas, vino un choque de temperamentos. Y en ese proceso yo empecé a sacar de mí lo que había en mi interior. Y es que yo era una mujer iracunda, era una mujer que me enojaba con facilidad, era una mujer que quería imponer su voluntad sobre su marido. A mí me costaba sujetarme a mi esposo. Y no porque no reconociera su autoridad, sino porque mi esposo era un hombre tan pasivo que no sabía para dónde iba. Entonces, al no saber para dónde iba, pues yo me llenaba de ira y quería mandarle y decirle qué hacer y cómo hacer. Y yo tuve la mala experiencia en mi hogar, que mis hijos, infortunadamente, los dos mayores vieron eso, olletas, sartenes, volaron por mi casa, sillas, porque fui loca, literalmente, porque yo no tenía paz en mi interior, lo que había en mi interior se veía reflejado en mis acciones. Entonces yo tenía una casa de contienda y no era esa mujer sabia que edificaba, sino que derribaba, por la misericordia del Señor. Él nos ayudó, nos restauró, el Señor visitó nuestra casa, nos acompañó en esos momentos. Y cada uno de nosotros tuvo que hacer un examen. Yo tuve que hacer mi examen. Así como les decía hace 15 días, pregúntale al Espíritu Santo que no le gusta de ti. Yo hice esa tarea. Como dice el salmista, yo le dije al Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mi camino de perversidad. A ver si de pronto hay algo por ahí. Pues sí, no solamente había camino, había, mejor dicho, un horror. No había ni camino. Eso era un pedregal horroroso que no se identificaba por dónde iba. Lleno de ira, de enojo, de reactividad, de falta de sabiduría. Era una mujer impetuosa y tenía que rendir eso al Señor. Pero tuve que tomar una decisión en mi vida. Y la paz es eso, es llegar a tomar una decisión, una determinación de controlar mis emociones, de controlar mis reacciones, de controlar mis argumentos, de controlar absolutamente todo. Aquí ya no era si mi pareja lo hacía o no, yo tengo paz, no, yo tomé la decisión de que yo iba a tener paz en mi ser. Y que sin importar lo que pasara a mi alrededor, yo iba a reaccionar con sabiduría. Me ha costado, no lo puedo negar, pero el Señor ha sido fiel y me ha ayudado, me ha dado una gran victoria porque me reveló lo que dice su palabra, que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el poder del Espíritu Santo en acción. Es el poder del Espíritu Santo moviéndose y manifestándose en mí. Yo sabía que en los momentos en que quería explotar y que quería decir lo que tenía que decir, decidí no decir lo que quería decir. Tomé la decisión, me costó, pero valió la pena y vale la pena cada día de mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere hoy invitarnos, animarnos, llevarnos a entender. El reino de Dios se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque no hay cosa más absurda en la vida que un hombre que se dice creyente,
que un hombre y una mujer que se dicen hijos de Dios, cristianos, sean los más revoltosos, sean los más peleoneros, sean los que siempre quieren imponer su voluntad y su opinión sobre los compañeros de trabajo, sobre la universidad. ¿Ha visto usted cristianos así? Hombres y mujeres que están ahí siempre imponiendo su actitud, siempre imponiendo su opinión. Ellos no son hijos de Dios, o por lo menos no ahora, no todavía, porque dice la palabra que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Así que usted no ande llamando a todo el mundo hijo de Dios. Por eso cae esa mentira de que todos somos hijos de Dios, todos seguimos al mismo Dios. No, cuentos chinos, eso no es así. Para que yo sea llamado hijo de Dios, tengo que dar evidencia del Dios al que sigo. Y el Dios al que yo sigo no es un Dios de conflictos, no es un Dios hormonal, no es un Dios iracundo. Tanto dice la palabra que Él, pudiendo desatar su ira, ¿qué hace? Muestra su amor todos los días de nuestras vidas. Vemos amor y misericordia. Claro, Él también es fuego consumidor, pero Él es amor. Y Él espera que nosotros mostremos eso, que nosotros mostremos eso. Por eso el Señor dice allí, el Señor Jesús, allí en Juan, donde estábamos leyendo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Es decir, dejen la agitación, dejen la perturbación, la intimidación, la preocupación, el miedo, la cobardía. Asuman la responsabilidad de controlarse a sí mismos, de controlar sus emociones. Sean estables. Miren lo que dice allí tan hermoso el Señor a través de Pablo. Le escribe a Timoteo. Yo quiero que me acompañe allí por un momento a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 4. Vamos a ver lo que dice el Señor allí en el versículo 5. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vamos a mirar allí otra versión. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Cuando está haciendo referencia a la prudencia, a las circunstancias, al dominio, al control, está diciendo paz en todas las áreas. Ten paz en todas las áreas. Veámoslo aquí en Dios habla hoy. Darán versículo 5. Pero tú conservas siempre buen juicio. Mira esta versión tan linda. Dios habla hoy. Pero tú conservas siempre el buen juicio. Sé estable. Estable. No seas un hombre circunstancial. Eso está haciendo referencia a tener una quietud interior en su espíritu, un espíritu aquietado. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando estamos agitados, cuando nuestra carne está allí alborotada, es cuando actuamos y decimos las cosas que no deberíamos decir? ¿Cuántas heridas nos evitaríamos? O nos hubiésemos evitado si hubiésemos aplicado esta palabra en nuestras vidas desde el principio que conocimos a Jesús. ¿Cuántas heridas y dolores te puedes evitar, varón y mujer, joven que me estás oyendo en esta mañana? ¿Cuántas heridas, cuántas dolencias, cuántas frustraciones te puedes evitar si tomas la decisión de trabajar en tu interior y permitir que la paz de Dios realmente se manifieste primeramente en ti? Dejas la agitación, la preocupación. ¿Por qué te turbas ahora que estás aquietado allí en tu casa? ¿Por qué te preocupas, varón y mujer? ¿Que acaso no tienes un Dios grande que va a proveerte a ti todas las salidas y las soluciones para lo que ha de venir? Permite que la paz de Dios realmente gobierne tu vida. Sé un accionador de paz, un pacificador, amén. Permite la estabilidad, porque la estabilidad desata habilidad. Mira qué hermoso es esto. La estabilidad en tu interior desata habilidad. Por eso les decía hace un momento, hay personas con muchas habilidades, con muchos talentos, pero que aún
No han sido puestos en el lugar que Dios tiene para ellos porque no han sido capaces de rendir su carácter y de permitir que la paz de Dios gobierne su interior. No son personas estables. Imagínense donde el Señor les dé el privilegio de tener a su cargo personas. Las dañarían y darían mal testimonio. Por eso, quiero jalar orejas. Cristianos que andan dando mal testimonio por ahí. Porque abusan de la autoridad que Dios les ha entregado, abusan del lugar de privilegio que Dios les ha entregado, que están allí dando mal testimonio en sus casas, una gritadera, una peleadera, y allá en la iglesia somos santos y como nos amamos y todos entramos de gancho. No, no más con eso, iglesia. Dios nos está llamando con sus lazos de amor a que vivamos como Él vivió. A que demos testimonio de Jesús que vive en nosotros. Él es pacificador. Ahora, pacificador no es el que no pelea, el que no se enoja, porque Jesús se enojó en el templo cuando entró y estaban allí los cambistas. Jesús también tuvo sus momentos de ira cuando la higuera no produjo fruto y mostró sus emociones. Pero Él no acabó con la gente, Él no tiró a la gente al piso, Él les dio una enseñanza. Y esto es importante porque cuando la palabra paz nos hace referencia y la palabra estabilidad, que es lo mismo, nos hace referencia a no tener miedo, a no ser cobardes, no está diciendo que nosotros debamos ser personas peleoneras. Uy, hay un conflicto, me meto a solucionarlo. No, es que sepamos actuar con sensatez, con sabiduría en cada momento de nuestra vida. Que sepamos cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar y solo oír. Eso es un pacificador. No es una persona que se ausente de valentía, porque la valentía no es no tener miedo. Valentía es que aunque tengamos miedo, sabemos enfrentar el conflicto. Eso es lo que hace un pacificador. Puede tener miedo del problema, pero por causa de que es una persona estable, fundamentada en el Señor, en la palabra, sabe cómo proceder y cómo enfrentar el conflicto. Fundamentos de paz, como lo dice el Salmo 133. Miren lo que dice el Señor allí. En el Salmo 133, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el vuelo óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta las vestiduras. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos, no en pleitos. Iglesia, el Señor nos está llamando a unidad, a amor, no hipócrita. Pero aquí yo quiero jalar orejas con todo mi amor. Usted, varón, usted, mujer, que sirve al Señor en la iglesia. Usted es uno delante de los pastores y otro cuando los pastores no están. ¿Cómo se comporta usted dentro de la iglesia? ¿Saben que a veces uno se da cuenta de cosas? Lo que pasa es que uno no confronta de pronto en el momento porque espera que la persona que tiene que confrontar tome la decisión. Pero a veces sucede que estamos en el servicio y una persona que está sirviendo, cuando tiene que verse con otra que también sirve, a veces hay roces, no se atienden con amor. Porque como que somos iguales, o yo soy más que usted, o yo llevo más años y usted quién es para soplarme los mocos, como decimos aquí en Bogotá, Colombia. ¿Qué se cree usted para venir a decirme a mí cómo hacer las cosas? Pero con el pastor sí, sí. No, hijitos. Por eso es que a veces hay tantas rivalidades dentro de la iglesia. Yo les pregunto, si el Señor Jesús usa a Pablo para hacernos entender que somos un cuerpo, ¿se imaginan dónde esta mano ande peleando con esta? ¿Cómo funcionaría el cuerpo? No se puede. Si bien hay dos manos, hay dos pies, tenemos algunos órganos repetidos, por decirlo así, ¿sí? Algunas partes que no son una ni dos, sino varias, ¿cierto? Como 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 orejitas, ¿cierto? Asimismo hay unos que son exclusivos, que solamente hay un corazón, ¿sí? Un cerebro. Pero ninguno es más que otro. Todos son importantes para el buen desarrollo de la visión, del sueño y del proyecto de Dios en el mundo, a través de la iglesia. Y tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y hemos sido llamados a vivir en armonía.
sin hipocresía, sin hablar mal del otro. Uy, si yo tan feo que canto, uy, si se dio cuenta que es que hoy tenía el pelo más crespo que, uy, no, nada de eso. Nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a vivir en armonía. Por eso qué importante, hijitos, amigos, hermanos, familia en Cristo, que trabajemos en esta área tan importante de nuestra vida. Desarrollemos en nuestro interior la paz que sobrepasa todo entendimiento. Seamos accionadores de paz, pacificadores. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Evitemos y resolvamos conflictos, no seamos personas promotoras del conflicto. Amén. Presentemos a Cristo, anunciemos a Cristo con nuestra forma de ser, anunciémoslo, declaremos quién es Él. Amén, mostremos realmente lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y como octavo, para que podamos manifestar el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras casas, es necesario que entendamos que vamos a padecer persecución. Miren lo que dice allí, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vayamos allí a este versículo, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso. Persecución por causa de la justicia. Miren, es ser perseguido a causa de la justicia. Es decir, que cuando una persona vive de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, conforme a la verdad, conforme a lo que dice la palabra, la bondad, pues allí es donde puede venir persecución. Seamos francos. Estamos en un mundo que no quiere la verdad de la palabra, que aborrece ser confrontado con su pecado. Hay un mundo que no quiere sufrir sino vivir a su manera, en sus desórdenes, y que todo lo que haga sea aplaudido por los demás. Eso es lo que el mundo nos está mostrando. Pero el Señor nos dice, bienaventurado, cuando por mi causa los persigan. Ojo acá, mi causa. Mi causa. No bienaventurado cuando te critiquen por chismoso. Bienaventurado cuando te critiquen por peleonero. Bienaventurado cuando te critiquen por ser el más mentiroso, por ser el ladrón, por ser el que abusa en los negocios. Bienaventurado cuando estafes al vecino con ese cobro excesivo en tu trabajo y des ese testimonio pésimo. No importa, bienaventurado eres. No, Señor. El Señor está diciendo bienaventurado cuando por mi causa. Es decir, cuando tú vivas en justicia, en mi voluntad, dando testimonio en toda área de tu vida, bienaventurado, el reino de los cielos es tuyo. Qué tremenda responsabilidad, ¿sí se dan cuenta? Cómo vamos avanzando y cómo a medida que crecemos la responsabilidad se hace más fuerte y más evidente. Hoy te digo, iglesia, que delante de Dios tendrás que dar cuentas de cada una de tus acciones. A veces creemos que podemos burlar a Dios y no es así. El Señor sabe todo lo que está pasando en tu interior. Él conoce absolutamente todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué entonces no rendirnos a Él y dejar que Él trabaje en nuestro interior? Que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos muestre la forma de conducirnos todos los días en cada área. Qué bueno que nosotros pasemos persecución. O sea, si el Señor Jesús fue perseguido hasta la muerte, pues eso nos va a pasar a nosotros. Pero que sea porque hicimos las cosas a la manera de Dios. Que sea porque tú hablaste de Cristo. Porque testificaste de Cristo. Porque reaccionaste como Cristo. Porque hablaste como Cristo. Porque piensas como Cristo. Porque haces las cosas a la manera de Cristo. Bienaventurado. Y por último, dice la palabra de Dios que para poder manifestar el reino de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por mi causa.
Otra vez, por mi causa. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando estamos allí y nos vituperan y hablan mal de nosotros? Porque dimos, como decimos aquí escuetamente, dimos papaya. Ahí tenemos que caer y correr a un arrepentimiento genuino. Porque si nosotros estamos siendo luz y testimonio a la gente, y la gente habla mal de nosotros, nos critica, pues qué importa que lo hagan. Pero si tú no estás siendo luz, sino por el contrario, te la pasas dando un testimonio de un cristiano que nadie quiere seguir, absurdo, un cristiano que se meta en una relación amorosa con la esposa de otro, una cristiana coqueta y seductora, que fácilmente le endulzan las orejitas, los oídos para llevarla a la cama y cae y aún así se dice cristiana y le dice al amante vamos a la iglesia porque es que Dios nos ama y tenemos que pedir perdón. ¿Qué tipo de testimonio es ese? Ahora, si te ha pasado a ti, pide perdón, arrepiéntete y vuelve al camino. Toma la decisión de ser una mujer íntegra, la decisión de ser un hombre transparente. ¿Nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a juzgar? Sí. Quizás mucha gente no nos va a amar. Sí. Pero la pregunta es: ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si tú quieres agradar a los hombres, ese es el máximo galardón que recibirás. Pero si tú quieres agradar a Dios, wow, te esperan galardones maravillosos en el cielo. Porque allí lo dice Apocalipsis 22. Yo te animo a que lo leas. Cuando Jesucristo llame a su iglesia, si tú y yo no hemos muerto antes, sino que estamos en vida y somos parte de ese llamamiento, de ese rapto, de ese advenimiento del Señor Jesús por su iglesia, tú y yo vamos a pasar directamente al tribunal de Cristo. Y allí tus obras, es decir, tus acciones, tu conducta, tu testimonio, serán puestos en una balanza. Los ojos de Jesús pasarán por tus obras. Vuelvo y digo, no las obras que hemos enseñado en los otros capítulos, en las otras predicaciones, sino las obras que son el fruto de la acción, de la transformación, de la conducta rendida, de ese carácter formado. Y serán puestos los ojos de Jesús sobre tus obras, sobre tus acciones. ¿Qué quedará si los ojos del Señor son fuego? ¿Qué pasará? ¿Qué quedará en tus manos después de que el fuego pase para medir tus obras? Si tus obras fueron madera y pasa el fuego, ¿en qué quedarán convertidas? Si tus hojas fueron hojarasca, hojas secas, cuando pasa el fuego, ¿qué quedará? ¿Qué tipo de galardón quieres recibir del Señor? ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Si tú quieres agradar a Dios, no debe importarte que la gente hable mal de ti. Hay un principio que yo siempre le he enseñado a mis hijos y es: haz todo lo que sea posible por conducirte de la manera más recta. Pero ojo, sin importar lo que hagas, siempre va a haber alguien que se levante a hablar mal de ti. Cuídate de no dar lugar para esos vituperios. Pero siempre va a haber alguien que hable mal. Siempre va a haber alguien que mienta. Por eso aquí les regalo un tipcito. Hermanos en Cristo, no se presten para despotricar de los demás hermanos en otras iglesias o países. No se presten para criticar y juzgar a pastores, a ministros. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe si estas personas están actuando o no con rectitud delante de Dios. Y ellos recibirán su galardón. Cada uno de nosotros preocupémonos por ser instrumentos de bendición y no tropezadero. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado, no caigamos en el engaño, no caigamos en caer en esas conductas que violan los principios de Dios y que lo único que hacen es que el evangelio sea puesto en vergüenza. Miren el reto que tenemos. Estamos en tiempos de aislamiento donde la gente está necesitando una palabra, donde hay familias que están urgidas porque alguien les diga que hay respuesta para su necesidad y su condición.
que hay salida para ese conflicto familiar que están viviendo. Y Dios te quiere usar a ti. Y me quiere usar a mí. Pero no podemos predicar el evangelio si no somos luz, si no somos testimonio para la gente. No podemos simplemente hablar, porque hay poder en nuestras palabras. Y cuando tú das de lo que tienes adentro, el poder, la gloria de Dios se manifiesta. Hay sanidades, hay milagros, hay restauración, hay vida para aquellos que la necesitan. Por eso, iglesia, hoy yo los animo a que tomemos responsabilidad y no tengamos temor a lo que ha de venir. No tengan miedo a ser perseguidos por la causa de Cristo. No tengan miedo a ser vituperados, siempre y cuando ustedes estén hablando y enseñando algo que realmente están viviendo y poniendo en práctica. No seamos unos transmisores de conocimiento. Eso ya hay mucho en las iglesias. Y saben, se me entristece el corazón, porque infortunadamente hay muchas iglesias que han caído en el vacío de razonar tanto la palabra, de querer estudiar profundamente cada sílaba de la Biblia, que han matado el Espíritu, que no permiten que ya el Espíritu Santo les hable. Lo han aquietado de tal manera que está anulado el Espíritu Santo en ellos. No permitamos eso, iglesia. El Señor no nos llamó a hacer teología. El Señor nos llamó a hacer testimonio, a hacer luz, a ser discípulos que brillan con la luz de Cristo y hacen de otros también seguidores y discípulos de Jesús. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Tenemos un gran llamado. Pero ¿saben qué? Él nos ha entregado todo para hacer esto. Él nos ha entregado todo. Él no nos ha dejado solos. Él nos ha entregado todas sus bendiciones, todas sus riquezas, toda su herencia y todas las herramientas para poder militar en esta preciosa vida en Cristo Jesús. Por eso quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y juntos podamos decirle al Señor: Padre, hoy reconozco que yo he dado mal testimonio, que yo no he sido una persona pacificadora. Por el contrario, he sido parte del conflicto. He dejado que mi carácter me gane, Señor. Que mis argumentos sean más fuertes que tu palabra. Que mi voz grite por encima de la voz de tu Espíritu Santo en mí. Señor, perdóname. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, perdóname. ¿Por qué no le pides perdón allí al Señor en esta mañana? ¿Por qué no le dices: Señor, yo no he sido una persona que ha puesto en acción la paz que sobrepasa todo entendimiento? He buscado la paz a mi manera. He creído que la paz depende de mi pareja, de mis hijos, de mi entorno, de mis finanzas. Hoy renuncio a esa idea. Hoy renuncio a esa mentira en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a creer que esas son las cosas que van a traer paz. Tú me estás llamando a la paz que viene de mi interior y que se ve evidenciada en mi exterior. Ayúdame a ser un pacificador. Dile allí, varón, mujer, no seas esa rencillosa. Reconoce que no has sido pacificadora. Dile: Señor, quiero ser una pacificadora. Hijitos que se la pasan peleando el uno con el otro, pidan perdón. Díganle: Señor, ayúdame a ser un pacificador. Ayúdame a poner tu paz en acción. Ayúdame a dar buen testimonio para que al hacer la obra de Cristo, al cumplir la palabra de Cristo, la voluntad de mi Padre Celestial, aun cuando venga persecución, aun cuando vengan vituperios, aun cuando vengan críticas, juicios, yo permanezca siendo fiel como tú has sido fiel. Y si he dado mal testimonio, miren, a mí el Señor me ha mostrado que hay personas que han abusado de sus arrendatarios y otros han abusado de los dueños de las casas. En estos tiempos le han dado mal testimonio. Hay un hombre que hizo que firmaran un recibo a favor de él sin haber pagado el mes completo. Arrepiéntete, varón. Pide perdón a Dios y ve y restituye y da buen testimonio. No son tiempos para mentir, no son tiempos para engañar, no son tiempos para sacar tajada. Estos son tiempos para hacer luz. Dile: Señor, ayúdame a hacer luz, ayúdame a ser de buen testimonio
Ayúdame, Señor, a brillar con la luz de Cristo. Y aun cuando yo no caiga bien, y aun cuando no me acepten, y aun cuando no me amen, y aun cuando me critiquen por tu causa, yo permaneceré fiel a ti, Señor, y amaré tu palabra. Te amaré a ti por encima de todas las cosas. Y quiero invitarte a que hagas un compromiso con el Señor en esta mañana. Que le puedas decir: Padre, hoy me comprometo, Señor, a ser un hombre, una mujer que manifiestan tu reino, que muestran al mundo el Cristo que fue crucificado y que venció la muerte y resucitó al tercer día, y que hoy está reinando con gloria y con poder, y que a través de su Espíritu vive en mí. Yo voy a ser instrumento para manifestar tu reino. Voy a rendirte mis emociones, voy a rendirte mi carácter, mi voluntad, todo lo que soy. Voy a permitir tu gobierno, tu señorío. Voy a permitir que todo el mundo sepa que tú eres Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos por este tiempo de palabra, por este tiempo de ministración? Yo quiero animarlos a que sigan orando allí en sus casas. Recuerden, esto es un trabajo de todos los días. Cada día de nuestra vida debemos rendirnos en todas las áreas para madurar, para crecer y manifestar el reino de Dios en todo lugar. Amén. Un abrazo fuerte para todos y preparémonos, porque ahora viene la cena del Señor. Iglesia, bendiciones, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto poder, como pueblo del Señor, como hijos de Dios, y después de esta buena palabra, celebrar la cena del Señor. Comenzamos un mes de bendición, un mes de gran victoria. Amén. Y qué bueno consagrar en este día, este mes, porque sabemos que la bendición del Señor es nuestra herencia. Por ello, allí donde está, tome los elementos y vamos a bendecirlos en este momento. Diga conmigo: Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, oír tu palabra, ser participante de la palabra y vivirla. Es nuestra bendición y victoria. Por eso hoy reconocemos, Padre, que fuiste a la cruz de Calvario por nosotros, y delante de ti consagramos estos elementos, este jugo de uvas y este pan que nos recuerdan tu cuerpo partido. Te doy muchas gracias, Padre, por permitirnos la gran bendición de poder tener esta celebración en nuestros hogares, allí donde estamos, Señor. De aquí donde estoy yo hay un altar de Dios, y declaro consagrada mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios 11, el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan nos recuerda el cuerpo de Jesús de Nazaret, partido por nosotros en los latigazos y en la cruz del Calvario. No es Jesús, nos recuerda el cuerpo de Jesús, que es muy diferente. Por eso, cuando comamos el pan, declara que todo aquello, todo lo que lo separaba del Señor, fue llevado a la cruz del Calvario. Y la Biblia también declara que por la llegada de Cristo fuimos curados. Por eso, en el nombre de Jesús, comamos el pan. Y sigue diciendo la Escritura: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. La sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, todo pacto antiguo, todo pacto con personas, todo pacto que lo llevó a tener una vida desesperada, fue clavada en la cruz de Calvario. Amén. Por eso la sangre de Jesús nos limpia de pecados, nos limpió de los pecados pasados, presentes y aún futuros. Y también dice Apocalipsis que derrotó a Satanás, la palabra y el testimonio. Por eso, en victoria, tomemos todos juntos la copa del Señor. Amén. Y mientras está allí, diga: Señor, te doy muchas gracias en este momento. Gracias. Declaro que por tu cuerpo soy sano, soy curado. Declaro que la sanidad que pagaste por mí se manifiesta ahora en mi cuerpo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya conmigo declaro que la sangre de Cristo limpia, Señor, mi hogar, mi casa, y toca, Señor, toda esfera de mi hogar y lo santifica en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero orar por la iglesia, quiero orar por usted este mes, declarando que este mes de junio es un mes profético de victoria. Quiero decirle que en junio, según el calendario del hebreo, el diluvio cesó. Por eso hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús
que todo aquello que trajo a su casa, a su vida, desesperación, empieza a cesar ahora sobre nuestra nación, sobre Bogotá y las naciones. Empieza a cesar este virus que ha tenido en ausencia el pueblo de Dios. Pero también declaro que empieza a cesar en el nombre de Cristo Jesús los problemas y situaciones que querían ahogar su vida espiritual o la vida espiritual de los suyos. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que se consolida el que como iglesia seamos de un mismo corazón, de un mismo sentir y una misma visión. Declaro que a partir de este mes, lo que queda este año, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, seremos uno delante de ti, caminando bajo la misma visión que es edificar y multiplicar, Señor. Te doy gracias por el fruto que veremos. Declaro en este mes, Señor, que se recibe la palabra, Señor. Practicaremos la palabra y veremos fruto de tu palabra en nosotros y en nuestro hogar. Declárelo, diga, Señor, en mi casa, los míos, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, nuestros familiares cercanos, lejanos que le hemos compartido la palabra, Señor, la recibirán, la oirán y verán fruto en ella. Declaro, Señor, que en este mes el enemigo, Señor, que asediaba, Señor, y que perseguía a mi hermano, mi hermana, a su casa, mi hermano, mi hermana, huye ahora porque usted lo enfrenta en el nombre de Jesús. Lo enfrenta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que este mes se escribe una nueva historia para usted, para su casa, para su economía, para todo lo que en este mes empezó o va a proyectar en el nombre de Jesús. Declaro en esta mañana que sus familiares, amigos, conocidos y su familia, sus hijos, su esposo, su esposa aceptan la palabra conforme a lo que está en Éxodo 24:7. Téngalo en cuenta. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Declaro obediencia a la palabra este mes. Gloria a Dios. Sí, Victoria a la palabra en este mes. Declaro que la palabra en usted y en su familia tendrán el poder, tendrán la necesidad de leerla todos los días y hará lo que ella ha sido enviado. También declaro en este día que es un mes de prosperidad, iglesia. Es un mes de prosperidad espiritual. Es un mes donde el reino de los cielos se manifestará en su casa, en su vida, en su hogar, en usted durante este mes. Ese es un mes donde va a haber prosperidad en todas las áreas de su vida. Por eso declaro ahora en el nombre de Cristo Jesús bendición sobre su casa, su vida, sobre su actividad económica, los que son empresarios, los que tienen negocios, los que tienen comercio. Los bendecimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos su labor. Bendecimos usted que es empleado, empleada. Bendigo su trabajo, fruto de su trabajo este mes. La gracia y el favor de Dios están sobre su vida. Y como Dios habló estos días, el miércoles, declaro ahora que la prosperidad financiera es parte de la bendición para este mes. Usted que no tiene trabajo, declaro que tiene un trabajo en las manos del Señor. Las puertas se abren para usted. Bendigo su alacena, bendigo su nevera, bendigo la entrada económica de su casa. No tendrá falta en ningún bien. Será un mes donde usted glorificará y dará honra y gloria al Señor. Y todo milagro y manifestación de su gloria, a Él será siempre la alabanza, será siempre la adoración y será siempre los aplausos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, gracias, yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, que lo que tú has dicho se cumple en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, iglesia, es una bendición habernos podido una vez más conectar a través de este medio. Qué bendición ver al inicio de esta transmisión fotografías de ustedes con la cena preparada. Ha sido una gran bendición y sabemos que muy pronto estaremos juntos, pero mientras tanto estos medios nos han bendecido porque podemos estar juntos en su casa, haciendo de su casa lo que es un altar de Dios. Esta semana estamos en contacto, tenemos fruto y éxito en ir a predicar el Evangelio y en evangelizar. Recuerde que estamos en Redes de Vida desde la casa. Entonces usted que es parte, llame a sus amigos. Usted que no lo es, sea parte de una red de vida en su casa. Bendiciones. Somos de Cristo. Somos altar de Dios. Bendiciones. Feliz día. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.